Entonces, en primer lugar, vamos a tener la presentación del trabajo titulado Efecto de las precipitaciones en las concentraciones y las capturas de dióxido de carbono de los ambientes argentinos. Así que le voy a pedir bueno, seguramente es Nahuel Batista, quien está a cargo de esta exposición. Así que le voy a pedir, bueno, que comience, que te hagas una breve presentación de quién sos, cuál es tu lugar de trabajo. Y bueno, tenés 10 minutos para la exposición. Vamos a pedirle a todos también que respeten este tiempo porque eh, venimos ya medio atrasados. Y después de cada una de las intervenciones vamos a abrir un espacio breve de 5 minutos para preguntas del público que las pueden ir volcando en el chat si les parece. Bueno, adelante, Nahuel. Bueno, muchas gracias, Leonardo. Buen día a todos. Mi nombre es Nahuel. Actualmente estoy haciendo un doctorado en la Facultad de Exactas de la UBA para CONICET. Y hoy les voy a contar sobre el trabajo que hicimos del efecto de la precipitación en las concentraciones y en los flujos de dióxido de carbono en Argentina. La región de estudio que tuvimos fue la zona núcleo productiva argentina, que está marcado con este recuadro rojo en la figura de la izquierda, y en particular 9 sitios analizamos, que son los que están marcados con una X en el mapa de la derecha. Los sitios fueron 5 cultivos y 4 pastizales, donde uno estuvo ubicado en Mar Chiquita, cerca de Mar del Plata, 2 en Carlos Casares, del centro de Buenos Aires, 4 en la zona este de Córdoba y otros 2 en la zona oeste de Córdoba. El sitio de Mar Chiquita estaba prácticamente a nivel del mar, mientras que los del oeste de Córdoba, el más alto, se encontraba a unos 1000 metros de altitud. Nuestro periodo de estudio fue desde mayo de 2018 hasta mayo de 2019, duró un año. Y utilizamos datos de torres micrometeorológicas que están disponibles en la página de Ameriflags y de la campaña Relámpago, que se hizo en esa fecha. Entonces, para hacer este estudio, lo que hicimos fue calcular estas variables que definí aquí abajo, delta CO2 y delta NEE. NEE, por sus siglas en inglés, es Net Ecosystem Exchange, que significa intercambio neto del ecosistema y que es básicamente el flujo de dióxido de carbono medido en el ecosistema. Entonces el cálculo de estas variables se puede explicar en forma muy sencilla con la figura que está aquí a la derecha, con este ejemplo, donde lo que hemos graficado son las series temporales de concentración de dióxido de carbono de cada sitio en el panel de arriba y el flujo de dióxido de carbono de cada sitio en el panel de abajo. Hay que aclarar acá que el flujo de dióxido de carbono negativo indica una captura de dióxido de carbono por parte del ecosistema, es decir, una pérdida de carbono por parte de la atmósfera. Entonces, para construir estos deltas, lo que hicimos fue calcular promedios diarios de concentraciones de dióxido de carbono y de flujo también, y luego miramos las diferencias entre el día posterior a un evento de precipitación, que en este ejemplo está marcado, está sombreado en gris el día de precipitación. Calculamos la diferencia entre el promedio diario del día posterior con el valor del día anterior a este evento. Y así construimos los delta CO2 y delta NEE. Y luego en este gráfico lo que vemos son estos delta CO2 y delta NEE graficados en forma de boxplot cuando en el medio de estos días hubo un evento de mal tiempo en color naranja y cuando hubo un evento de buen tiempo, o mejor dicho, cuando no ocurrió precipitación, en color azul. Esto lo hicimos para cada uno de los sitios y les calculamos un test de medias de tipo test-student, donde en la figura indicamos con un asterisco si las diferencias fueron significativas al 90%, 2 asteriscos si lo fueron al 95% y 3 si lo fueron al 99%.
Entonces lo que podemos ver aquí en el panel de arriba es que la concentración de dióxido de carbono aumentó unas 15 partes por millón en promedio luego de eventos de mal tiempo. Mientras que el flujo de dióxido de carbono, o mejor dicho, la captura por parte de los ecosistemas, aumentó 1 micromol por metro cuadrado por segundo. Estas diferencias entre eventos de buen tiempo y de mal tiempo fueron significativas al menos al 90% en solamente 4 de los 9 sitios analizados para el caso de la concentración de dióxido de carbono y en 3 de los 9 sitios analizados para el caso del flujo de dióxido de carbono. Luego, para tratar de explicar estos aumentos que encontramos antes, lo que hicimos fue dividir a los eventos de mal tiempo según dos posibles variables: la cantidad de precipitación propia del evento o la cantidad de precipitación acumulada en los días anteriores al evento. Para el caso de la precipitación propia del evento, se ven los resultados en los dos paneles que están aquí arriba. Aquellos eventos con precipitaciones menores a 10 milímetros están graficados en naranja y aquellos eventos con precipitaciones mayores a 10 milímetros están graficados en verde. Entonces, de nuevo, hicimos un test de medias de tipo T-Student y vimos que en general los eventos con mayor precipitación aumentan más la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y aumentan también la emisión de carbono por parte de los ecosistemas. En este caso, la significancia estadística fue más bien baja, solamente 2 de los 9 sitios aquí y 1 de los 9 sitios aquí tuvo alguna significancia estadística, al menos el 90%. Para el caso de la precipitación acumulada en los días anteriores, lo que hicimos fue mirar los 5 días anteriores y si había llovido menos de 1 milímetro o más de 1 milímetro en esos 5 días. Y de nuevo, calculamos los test de medias de tipo T-Student. En este caso, lo que se ve es que cuando se provenía de un periodo seco, es decir, los azules, la concentración de dióxido de carbono aumentó más que cuando se venía de un periodo húmedo. Y para el caso de la emisión de dióxido de carbono por parte de la vegetación, lo mismo, tiende a aumentar un poco más cuando se viene de un periodo seco. En estos casos también la significancia estadística es más bien baja y si miramos el gráfico con atención, vamos a encontrar algunas excepciones a lo que yo dije. O sea, no son conclusiones tan robustas. Son cosas que pasaron en generales, pero no tienen tanta significancia estadística. Entonces, como conclusiones o comentarios finales, lo que podemos decir es que los eventos de mal tiempo incrementaron las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono en unas 15 partes por millón y la captura de los ecosistemas en 1 micromol por metro cuadrado por segundo. La cantidad de precipitación de los 5 días anteriores y la precipitación ocurrida durante el evento influyeron en la magnitud de estas diferencias, pero es difícil cuantificar la influencia de estas variables, ya que en ningún caso hubo más de 4 sitios con diferencias significativas, al 90% al menos, sobre un total de las 9 torres analizadas. Y como un adelanto de lo que estamos haciendo, estamos realizando simulaciones numéricas de casos de estudio donde indicarían que estos aumentos de concentración y de flujo de dióxido de carbono son consistentes con los procesos advectivos horizontales y con las concentraciones de dióxido de carbono medidas en superficie en otras partes del país. Pero como dije, esto está en desarrollo, así que podría cambiar. Y bueno, les agradezco a todos por haberme escuchado. Espero que la hayan pasado bien y que disfruten del resto de las charlas. Cualquier consulta que tengan, me pueden preguntar. Muchísimas gracias, Nahuel. Muy interesante este tipo de trabajos experimentales y sobre un tema del cual hay muy poca información, justamente experimental. Bueno,
Tenemos entonces a Ever Delgado, que va a continuar. Ahora ya, Ever, tenés habilitada la posibilidad de compartir pantalla. Ever se va a referir al trabajo oferta de horas de frío para el cultivo de pecan en la provincia de Catamarca. Ahí ya estamos empezando a ver tu pantalla. Hola, ¿pueden ver mi pantalla ahí? Sí, no está en formato presentación todavía. Ahí la perdimos. Ahí Bien, debería estar en formato presentación. perfecto. ¿Me Ahora sí. ve? Sí, sí, adelante. Bueno, buen día a todos. Me voy a presentar antes. Yo soy Delgado Ever, soy becario postdoctoral mediante una beca cofinanciada entre el CONICET y el INTA, y mi lugar de trabajo es en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Catamarca. A continuación voy a hacer la presentación del tema titulado Oferta de hora de frío para el cultivo de pecan en la provincia de Catamarca. Bien, Catamarca presenta una diversidad climática asociada principalmente a las diferentes, a la altitud que tiene. Esta variación altimétrica permite el desarrollo de una fruticultura diversa, donde los frutales caducifolios como el pecan encuentran condiciones favorables para su crecimiento y desarrollo. Pero sin embargo, debido a la topografía que presenta la provincia por las montañas y por los valles, eh, se generan variaciones en los parámetros meteorológicos a lo largo del año, lo cual nos permite contar con zonas homogéneas es decir, para zonificar por especie frutal dentro de las especies por variedades. Dentro de esos parámetros meteorológicos se encuentra lo que es la disponibilidad de frío, que en este caso vamos a hablar de hora de frío, es decir, vamos a definirlo previamente, que son eh, el tiempo en horas en el cual las temperaturas están entre 0 y 7,2 grados centígrados. Esta es la metodología empleada por Weyberger, es el autor. La, y en cuanto a la importancia de cuantificar hora de frío, es clave por unas cuestiones fisiológicas, debido a que ayuda o permite la inducción y la liberación de la dormición, que es el estado de inactividad que presentan estas especies caducifolias como el pecan, el almendro, el nogal. Y bueno, esto va a ayudar a la adaptabilidad y bueno, y por lo tanto a la producción de este tipo de especies, ¿no? Frutales. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue caracterizar la oferta de frío invernal para 4 zonas con diferente potencial productivo para el pecan en la provincia de Catamarca. Entre los materiales y métodos, a modo contar un poco de historia del pecan acá en Catamarca, en el año 2013, la estación experimental del INTA Catamarca introdujeron 8 variedades, de las cuales formaban parte de un programa de una red de evaluación de cultivares, y a estas ocho cultivares se les fueron realizando diferentes mediciones como fenología, rendimientos, pues, sanidad, otros ensayos de sanidad, y yo cuando ingreso en la parte con una beca doctoral fue la cuantificación o la determinación de los requerimientos de frío. Se trabajó en ese momento en la tesis con 3 cultivares, Stuart, Pawnee y Wester, donde bueno, los resultados arrojaron que Stuart requiere 700 horas de frío, Pawnee 400 horas de frío y Wester 300 horas de frío. Una vez ya determinado cuáles son las demandas o necesidades que tienen los cultivares de pecan, podemos ir a la otra cara, digamos, la oferta que me provee el ambiente. En este caso, se trabajó con 4 zonas
que dos zonas de mayor altitud, que en el caso de Pomán, con 1.600 metros sobre el nivel del mar, Paclín, con 790 metros sobre el nivel del mar, y dos zonas de menor altitud, que es Capayán y Valle Viejo, Capayán con 429 y Valle Viejo con 480 metros sobre el nivel del mar. Bien, para, este, para estas determinaciones se utilizaron una serie de 11 años que consistían en registro de temperaturas horarias y donde a partir de esos datos se calculó la probabilidad que tiene cada una de estas cuatro zonas para alcanzar un determinado valor de hora de frío. Esto es importante porque ya conocida la demanda de los cultivares, con esto podemos determinar la oferta o la disponibilidad que hay en esa zona. Para ello se emplearon un modelo de regresión no lineal logístico, eh, lo cual consiste básicamente que es una función decreciente que a medida que se va exigiendo o se necesita más cantidad de hora de frío, eh, la probabilidad va disminuyendo. Entonces, consiste en transformar la variable continua, que en este caso la hora de frío es una variable continua, se la transforma en una variable dicotómica, donde se asigna el valor de 0 o 1 a cada intervalo de 100 horas de frío, dentro del rango de estudio que para el caso de Pomar y Paclín va de 0 a las 1500 horas de frío, y en el caso de Capayán y Valle Viejo va de 0 a las 1000 horas de frío. Bien, como resultados arrojados por los modelos estos de regresión logística, tenemos que para las zonas de mayor altitud, por ejemplo para Pomán, Stuart, Pauní y Wester, que requerían 700, 400 y 300 horas de frío respectivamente, digamos, su necesidad de frío o demanda de frío estaría, hay una probabilidad de una, es decir, de un 100% de que en esa zona se cumpla, que esa zona disponga del frío necesario para que para esos cultivares. Por otro lado, en Paclín, en la zona de menor altitud, Stuart, la probabilidad casi reduce a 0,8 o 0,85, estamos hablando de un 85% de que sus requerimientos se satisfagan en esa zona, mientras que Pawnee y Wester estamos hablando del 100%. Digamos, en esta zona podrían adaptarse muy bien estas dos especies, ¿no? Perdón, estas dos variedades. Por otro lado, las zonas de menor altitud, Valle Viejo y Capayán, acá vemos que en Valle Viejo, Stuart que requiere 700 horas de frío, la probabilidad de que esa zona disponga de esa cantidad de frío es cero. Digamos, sería incoherente colocar una variedad con esa exigencia en un lugar que no ofrece esa cantidad de frío. Luego, en el caso de Pawnee, que requiere 400, estamos hablando de un 45% de probabilidad de cumplimiento de satisfacción de la demanda de frío. Y mientras que Wester estamos hablando de un 85%. Por otro lado, en Capayán, Stuart satisface en un 60% su necesidad de frío, Pawnee en un 95% y Wester en un 98%, prácticamente un 100%. Vemos que en las cuatro zonas, eh, Wester es la que se adaptaría mejor, Paunín alguna habría que analizarlo, y bueno, y a Stuart, la variedad de Stuart habría que tomarla con pinza y bueno, para ver dónde mejor se adapta para los diferentes sitios. Bien, como conclusiones, por un lado, la disponibilidad genética de cultivares de pecan es amplia. Yo al comienzo había mencionado que se determinaron en tres cultivares solamente en la tesis. Actualmente se está ampliando ese estudio para conocer los requerimientos de las otras 5 variedades que faltan. Eh, y por otro lado, bueno,
es amplia la disponibilidad genética, y por otro lado, la oferta de frío de los sitios evaluados nos va a permitir hermanar o adecuar, sería la palabra más correcta, qué variedades eh, podrían adaptarse a determinados sitios. Obviamente, esto Correcto. va a depender mucho del cultivar que se va a emplear. Por otro lado, los departamentos de Pomán y Paclín, que son de mayor altitud, serían adecuados los cultivares de pecan con alta a media exigencia en frío, estamos hablando de por encima del requerimiento de las 500 horas de frío, mientras que Valle Viejo y Capayán serían aptos cultivares con exigencias bajas, menores a las 400 horas de frío, como puede ser Wester y Pauní. Y por otra parte, la correcta elección eh, de los cultivares a los determinados sitios, bueno, nos va a permitir a tener una, aumentar la producción provincial eh, de nueces. Nosotros en Catamarca se caracteriza por ser, históricamente fue la primera productora de nueces, ahora con el tiempo es la segunda en superficie y, bueno, y volumen de producción, pero si acompañamos nosotros a la inversión y a todo la- el visto bueno que está teniendo el pecan, podríamos evitar a los productores o inversores cometer errores de elección de variedades, ¿no? Como ha pasado en otras especies. Yo siempre doy el ejemplo del nogal. Hay variedades, por ejemplo, franqué, que requiere eh, eh, por encima de las 1000 horas de frío, y están colocadas en lugares que no llegan a las 400, 300 horas de frío. Básicamente es improductivo. Pero bueno, para evitar ese tipo de decisiones, bueno, es acompañar un poco con este tipo de información a las decisiones que, al fin y al cabo, es el inversor que toma la última decisión, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. Dejo mi contacto aquí abajo a la izquierda para cualquier consulta que pueda llegar a surgir. Eh, Bien. Y bueno, muchas gracias y bueno, gracias. Gracias a vos, Ever, por la exposición. Hay dos preguntas. Una es mía, pero la voy a dejar para después. Y hay otra Bueno, de Andrea Rivarola, que pregunta cuál sería el periodo de descanso que se consideró para contabilizar las horas de frío. bien, Andrea, en este caso, para la determinación de los requerimientos de las plantas, digamos, de los cultivares, se ha tomado la metodología de extraer varetas en el momento de 50% de caída de hojas. Ahí se determinó. Y la disponibilidad de frío a campo, lo que se hizo fue tomar los meses de mayor, sí, donde se registran las temperaturas más bajas, que en este caso acá para la provincia estamos hablando de mayo a agosto. Ese es el periodo que se ha tomado para caracterizar la disponibilidad de frío. Y el requerimiento, bueno, se trajo el material cuando hubo un 50% de caída de hojas, que coincide prácticamente acá en los dos periodos que se ha determinado, estamos hablando después de la quincena de, de mayo. Bueno, hay otra más de Claudio Pérez. Agradece Andrea también por la respuesta. Y Claudio Pérez pregunta si hay algún otro factor limitante para la producción de pecan en Catamarca, solo las horas de frío. El factor clave que se ha tomado para la adaptación, porque se fue viendo en otros frutales, fue el frío. Pero en otras zonas, dentro de la provincia tenemos zonas húmedas. El factor sanitario, podría decirse, es la sarna del pecan, que bueno, en la zona de Paclín, que es una zona húmeda, no tenemos plantaciones ahí, se caracteriza la zona, pero en otra zona, el conocimiento de Tucumán, de Entre Ríos, que, bueno, tienen que
poner mucho dinero para el control de la sarna. Pero después, la limitante, bueno, el agua no es limitante, digamos. Bueno, voy a dejar la mía aparte porque hay otra pregunta más en el chat. Cualquier cosa después te escribo para preguntarte mi duda. Bien, Antonio de la Casa pregunta, ¿cuál es el comportamiento productivo de las variedades? mira, Antonio, de las 8 variedades que contamos acá en el experimental y de las que se encuentran en otros dos El tema campos, es que en lo que es viste que mi Capaya, computadora a veces se tilda, entonces quería poner segundo monitor por las dudas. se escucha. Bien, en los dos campos que hay, que es Tres Quebrachos, que está en Capayán, y en Valle Viejo, el otro de empresa norteamericana, eh, se fue evaluando, digamos, el comportamiento fenológico y las que mejor se comportan desde la fenología, entre la liberación y receptividad del polen. Estamos hablando de Western Wichita, Pawnee, Mahan. Dentro de las 8 yo separaría esas 4. Y después en comportamiento de producción, lo que es rendimiento por planta, las variedades Western y Wichita van en punta, sigue por Pawnee, y Mahan también, pero Mahan por la gente que está trabajando que tiene Mahan en los campos, no la quieren mucho porque si bien es productiva, tiene muy poco llenado. Entonces la pondría en cuarto lugar a Joe Johnny si tomamos ese criterio que hay años que lo llena bien, entonces por eso no la quieren mucho los productores, ¿no? A Mahan. Entonces sería Western Wichita, y Pawnee y Joe. Y a Mahan la tomaría con pinza por esa situación que menciona el productor. Bueno, muchas gracias, Ever. Te voy a pedir que dejes de compartir pantalla. Neta, muchas gracias a todos. Chao, Y Leonardo. chao, chao, gracias. Bueno, pasamos entonces a la siguiente expositora, que es Leila Gense, que nos va a hablar sobre el trabajo tendencia en índices agroclimáticos relevantes para la calidad del fruto en cítricos dulces en Bella Vista, Corrientes. A ver, vamos a habilitar para que pueda compartir pantalla. A ver, Leila, fíjate si ya podés compartir. Bien. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? ¿Me escuchan bien todos? No, no se escucha muy bien. ¿No? A ver si te acercas un poco al micrófono. A A ver, ver. ahí. Bueno, a ver, comenzá a hablar, ahí te digo. A ver. Bueno, buenos días a todos. Sí, mi nombre es Leila Hamser. Trabajo en la experimental de INTA en Bellavista, Corrientes. Bueno, hice mi doctorado en La Rioja, así que... Se escucha muy bajo, Leila, muy Sí. bajito. Se pierde. A ver si tenés un micrófono diferente. Sí, sí, a ver, no sé si está ahí. A ver ahora. ¿Mejor o no? No, se sigue escuchando igual. Y bueno, Entonces, para haremos lo posible o subiremos nuestros Eh, volúmenes para poder escucharte mejor. La verdad que, la verdad que no tengo micrófono acá. Si no busco, no sé, No, no, ahí se te está escuchando, mientras se te busco. escucha, sí. Eh, no se escucha del todo bien, pero se escucha. Así que, Bueno, intento seguir así, cualquier cosa me bueno, avisa. Bueno, decía, trabajo en experimental de Bellavista, Corrientes. Eh, Hice mi doctorado en La Rioja, en el Trilaro, en el grupo de ecofisiología de olivo, así que, bueno, un poco me siento de visita virtual en La Rioja. Y hace un año estamos desarrollando el área de agrometeorología acá en la experimental, que es muy nueva, muy incipiente, y este trabajo lo realizamos en el marco, digamos, de trabajo
transversal que tenemos con las distintas áreas de la experimental, en este caso con el área de manejo de citrus y frutales. Perdón, no puse la presentación. Ahí está. Bueno, el trabajo lo titulamos Tendencia en los índices agroclimáticos relevantes para la calidad del fruto en cítricos dulces, en Bellavista, Corrientes. Y bueno, nuestro objetivo fue seleccionar, en base a la literatura, índices agroclimáticos que hayan mostrado buenas correlaciones con algunos de los principales parámetros de la calidad del fruto en cítricos dulces, ¿sí? En naranja y mandarina principalmente, y evaluar su tendencia en el tiempo, aprovechando que tenemos disponibilidad de datos meteorológicos, de una serie larga de datos meteorológicos de buena calidad, correspondientes a la estación convencional que funciona en la experimental de Bellavista. Consideramos importante este estudio porque, bueno, en lo que es la producción de frutales en general, conocer la tendencia de los índices agroclimáticos cuando se va a implantar una producción es importante por la entrada demorada en producción que tienen en general los frutales y el largo tiempo que se espera que continúen en producción. Además, en general, si bien existen numerosos trabajos que estudian la evolución de índices climáticos, muchos de estos están hechos a escala regional y no tanto a escala local, y esto es importante, sobre todo cuando se trata de variables que tienen una gran heterogeneidad espacial, como es la precipitación, y en zonas con escasa cobertura de observaciones como el norte argentino. Bueno, consideramos que son importantes los estudios de escala local. Y por último, porque también tenemos disponibles en general índices agroclimáticos generales y es interesante el desarrollo de índices más específicos por cultivo asociados al ciclo de cada cultivo y a los requerimientos propios de cada cultivo también. Como antecedentes, bueno, en la experimental se estudia cuestiones asociadas a los parámetros de calidad del fruto en cítricos dulces hace años, y en este contexto surgió la idea de empezar a pensar en la influencia del clima sobre estos parámetros, y estudios en otras regiones establecen índices que tienen buenas correlaciones con parámetros de calidad. En este caso, para este trabajo decidimos tomar índices que se asocian con dos de los parámetros más importantes de calidad en el fruto en citrus, que bueno, son los sólidos solubles totales, la concentración de sólidos solubles totales y la acidez en el jugo. Como datos, bueno, como comenté, tomamos la serie de datos meteorológicos de la estación convencional que funciona en la experimental de Bellavista. Utilizamos, bueno, en primer lugar, los índices que decidimos evaluar son 4, ¿sí? Son la amplitud térmica durante los meses, la amplitud térmica media diaria, ¿sí? Durante los meses de junio a noviembre promedio. La acumulación de tiempo térmico por encima con una temperatura base de 13 grados centígrados en el mismo periodo, noviembre a junio, que corresponde al periodo principal del crecimiento del fruto en la localidad, la precipitación acumulada también en el mismo periodo, y las unidades heliotermales, es decir, el producto entre el tiempo térmico acumulado diario y la heliofanía efectiva diaria, que también, bueno, la bibliografía se encontraba como un índice importante que mostraba buenas correlaciones con ambas variables. Para calcular estos índices se utilizó la serie de datos meteorológicos de la estación de Bellavista entre el año 1967 y 2024, que bueno, son los años que tenemos datos meteorológicos bien completos. Se utilizaron las variables de temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación y heliofanía efectiva. Y
Bueno, una vez calculados los índices en el periodo establecido, se calculó la tendencia tanto en la serie completa de años, de 56 años, entre el año 67 y el 2024, como en dos subperiodos, el primero de 30 años, entre el 67 y el 96, y el segundo entre el 97 y el 2024. Y además, para ambos subperiodos, por separado, se calculó la media en los residuos con respecto a la regresión lineal ajustada para cada periodo, para tener una estimación de la variabilidad interanual y, bueno, poder sacar alguna conclusión con respecto a si hubo cambios entre ambos subperiodos con respecto a la variabilidad en los índices, y no solo a las medias. Como resultados, en principio para la amplitud térmica, pudimos ver que en toda la serie completa de años tuvimos una tendencia significativa, creciente, de la amplitud térmica en la localidad. Y esta fue más pronunciada, no así en el primer subperiodo, pero sí en el segundo subperiodo tuvimos una tendencia descendente aún más pronunciada que para el periodo completo. Con, bueno, el tiempo térmico acumulado durante el crecimiento del fruto, también tuvimos una tendencia creciente, en este caso tanto en el periodo completo como en ambos subperiodos. Y en relación a las unidades heliotermales, si bien no tuvimos durante el periodo completo de los 56 años una tendencia significativa, sí tuvimos en el periodo más reciente, entre el 97 y el 24, una tendencia creciente. En cuanto a la precipitación, la tendencia también fue creciente en la serie completa. En el subperiodo más reciente hubo una tendencia negativa, aunque esto probablemente puede estar forzado por los últimos 3 años de precipitaciones muy bajas que tuvimos en la zona. Entonces, bueno, pero en general sí podemos decir que hubo una tendencia creciente. Y sobre todo fue interesante en relación a la precipitación, que fue el único de los índices en el cual encontramos diferencias en la variabilidad, ¿sí?, entre ambos subperiodos. En este caso, al calcular los residuos con respecto a las regresiones en un periodo y en otro, sí, el periodo más reciente mostró una dispersión, digamos, una variabilidad interanual mayor que el anterior para las precipitaciones. Bueno, como comenté, nuestro trabajo, lo que se refirió al análisis de datos, fue exclusivamente datos meteorológicos. En relación a lo que sabemos de la literatura, podemos discutir un poco qué podrían implicar estos cambios en cuanto a la calidad, a los parámetros de calidad que estábamos considerando. En general, el aumento de la acumulación de tiempo térmico, el aumento de la amplitud térmica y de las unidades heliotermales, todos coinciden en correlaciones negativas con la acidez, ¿sí? O sea, estarían disminuyendo probablemente la acidez en el fruto. Y algo similar ocurre con la tendencia a aumentar la variabilidad en las precipitaciones, ¿sí? Tanto precipitaciones muy altas como muy bajas parecen asociarse también a caídas en la acidez. En cuanto a los sólidos solubles totales, bueno, los resultados no son tan concordantes, sino que esta tendencia a tener precipitaciones muy altas o muy bajas podría estar hablando de una disminución en los sólidos solubles, pero el aumento en las unidades heliotermales podría estar asociado a incrementos en este parámetro de calidad. Entonces, como conclusiones, podemos decir que los valores medios de los índices mostraron tendencias crecientes significativas en general en el periodo completo, entre el 67 y el 24, o bien en el subperiodo más reciente, que la precipitación además tuvo un incremento en la variación interanual si comparamos ambos periodos, que según la bibliografía, la literatura disponible, las tendencias se asociarían con caídas en los valores de acidez en el jugo,
de los frutos en la localidad que estamos estudiando. Y por último, por supuesto, que esto es solamente un primer paso, una idea de qué nos podemos encontrar, pero sería importante realizar experimentos manipulativos o observacionales que nos permitan evaluar de forma directa las correlaciones entre índices, entre estos y otros índices agrometeorológicos, y los parámetros de calidad del fruto en cítricos en nuestra región. Bueno, muchas gracias y quedo a disposición para preguntas. Espero que más o menos se haya escuchado. Gracias, Leila. Sí, finalmente te terminamos escuchando bastante bien. Yo simplemente subí el volumen de mi computadora y escuché bien. Así que por ahora no veo que haya ninguna pregunta. No sé si alguien quiere aprovechar estos minutos para hacer alguna pregunta. Perdón, Sí, buen día. ¿quién está hablando? Antonio habla. Ah, Antonio de la casa, sí. ¿Qué tal, Antonio? Era para preguntarle a Leila si cuál sería el programa de investigación que está atrás de este trabajo, digamos. ¿Hay alguna proyección, alguna... ¿Están buscando, digamos, mejorar la producción, discutir algún problema? ¿Cuál sería, digamos, esa? ¿Escuchás, Leila? Sí, estoy escuchando. Estaba terminando de escuchar. Lo que me pregunta es, si, digamos, cuál es el objetivo. No solo del trabajo, sino más allá del trabajo, cómo se inserta en ese trabajo, si ¿cuál sería el programa, el proyecto de mejorar los frutales de los cítricos? Bueno, como comenté un poco, tiene que ver con, digamos, cuáles serían las expectativas en los próximos años y sobre todo entender qué es lo que podemos esperar con respecto a la calidad en este caso, bueno, de los cítricos, pero en general en los próximos años a ver, son parámetros, digamos, para la industria de importancia. Entonces, ¿cómo podría estar influyendo las variaciones que vemos en el clima en cuanto a la calidad industrial y a cómo, bueno, en qué localidades sería mejor o peor planificar nuevas plantaciones? Bueno, no sé, Antonio, si queda respondida la pregunta. Está bien. Sí. Muchas gracias, Leila. No, sí, se entiende claramente que cualquier tipo de producción de este tipo puede verse impactada por los cambios en el clima y entonces tener en cuenta estas cuestiones que están analizando puede ser importante pensando en las proyecciones de clima futuro, ¿no? Y hay que analizar muy detalladamente esto de la amplitud en las variaciones desde las precipitaciones, ¿no? Que se está dando de manera muy marcada, como se vio ahí en Corrientes. Así que eso sería algo sobre lo cual habría que poner la lupa, Sí, a ver cómo impacta comenté, eso. especialmente en frutales, creo que es importante estar con la cabeza puesta en qué va a pasar dentro de unos años, porque justamente, bueno, también como comentaban antes los compañeros, con el tema de horas de frío, por no planificar, digamos, y no pensar a futuro en estas cuestiones, se producen muchas pérdidas o se frustran, digamos, producciones que bien localizadas podrían ser productivas. Bien. Bueno, sí, hay unas aclaraciones ahí que hace Carolina Fernández López. Dice que en la zona se trabajó mucho con datos actuales a través de una plataforma Frutic
y que estos datos van poniendo luces hacia los escenarios futuros. Bueno, gracias Leila. No, gracias a ustedes. Bueno, nos queda una exposición que la va a hacer Susana Martínez, que está comentando que tiene problemas para poner su cámara, pero bueno, supongo que podrá exponer igual. Ahora voy a habilitar Susana para que pueda Compartir. pantalla. Ya tenés el micrófono está habilitado. Sí, sí. Sí. Hola, ¿cómo les va? Yo lamento, pero no podemos conectar la cámara, no sabemos por qué, pero no se puede conectar. Por lo menos nos pudimos conectar, porque tampoco nos podíamos conectar. Bueno, ya estás habilitada para compartir pantalla. A ver, hacer el intento, a ver si la podemos ver. ¿Se ve? Por ahora. Sí, ahí la estamos viendo. ¿Ya está? Ah, bueno, perfecto. Bueno, buenos días a todos y la verdad que lamento que no poder vernos, que nos podamos ver, pero no me puedo conectar con la cámara. Bueno, agradezco mucho que hayan elegido este trabajo, más que nada por lo novedoso que ha sido o el impacto que ha tenido este virus rugoso del tomate en la producción bajo cubierta. Y nosotros en función de eso, este trabajo lo analizamos, dado que no se conocía mucho de la situación de este virus, simplemente que teníamos los antecedentes de que había aparecido en el mundo y no había llegado a Latinoamérica. Y ahí un poco hay un reconto de cuándo apareció por primera vez este virus, que fue en Israel en el año 2014. Perdón, Susana, que te interrumpa. Sí. ¿Podés ponerlo en modo presentación para que lo podamos ver mejor? Porque no se debe ver. A ver. ¿Ahí? No, ahí dejamos de... Ahí lo perdimos, dejaste de compartir. Sí. Un minutito. Sí. A ver, si lo puedo poner. Modo presentación. Si estamos haciendo las cosas bien. Ahora estás compartiendo pantalla en este momento. No. Ahí ¿ahora? Estamos compartiendo. Ahí estás compartiendo, faltaría poner en modo presentación. ¿Ahí? ¿Se ve? ¿Se puede ver ahí? Lo seguimos viendo igual que antes, pero bueno, si no Bueno, pero vos sabés que en las presentaciones anteriores también se veían Bueno, sí, hubo algunas que sí, pero otras que... Sí, porque está puesto en modo presentación. Continúa. Yo lo veo en modo presentación, pero ustedes lo ven sin modo presentación. No, por eso. Bueno, ahí en el mapa, en la distribución de este virus, que es un tomamovirus, que tiene una característica particular, que se hospeda en la maleza, y esta es una de las claves por el cual, hecho el análisis que nosotros hicimos en la parte externa de la ciudad de La Plata, es una de las preguntas que seguramente se van a hacer, ¿cómo puede ser que yo evalué la parte externa y cómo fue que entró dentro del invernadero? Bueno, esa característica de tomamovirus es una de las características por lo cual hace que este virus pueda introducirse a través del calzado, de la herramienta, etc. Les comentaba de que aparece en Israel en 2014 y no figura acá, pero también hizo que figura en el mapa, entró también en España. Nosotros nos hemos contactado también con los españoles cuando apareció el año pasado esta problemática en la región, ¿no? Y luego, ya al año 21, ya estaba en 35 países y entre el 19, nosotros la primera aparición es en el año 22, la campaña 22-23, donde hizo eclosión en la región del NOA y también en la región de Corrientes, donde se perdió prácticamente toda la producción bajo cubierta. Y entonces en el año 2023 recién el SENASA dio la alerta fitosanitaria
recorriendo todos los lugares donde empezó a aparecer este virus. Como verán en la foto, esa es la sintomatología, por lo tanto, cuando ataca este virus, aparece y estropea totalmente el fruto, o sea que prácticamente no se puede cosechar absolutamente nada. En función de eso, nosotros encontramos un trabajo que habían desarrollado en Guanajuato, México, un grupo de investigadores que es como una similar al INTA o al SENASA fundamentalmente, donde hacen todo estudios de las condiciones que se dan para la aparición de plagas y enfermedades. Y es así que en esa caracterización geográfica que hicieron en México, encontraron cuáles eran las condiciones predisponentes para la aparición de este virus, dando una alta idoneidad para el desarrollo del virus de acuerdo a este programa que ellos utilizaron para hacer el análisis. En principio, del análisis de sus datos surgieron que el clima era semiárido, subhúmedo, grupo C, con esas características que observamos en el cuadro, ¿no? Que la temperatura media anual es mayor a 18 grados, y si tomamos mayo-julio para nuestro hemisferio, menor a 18, y también en nuestro hemisferio de octubre-noviembre mayor a 30, y una precipitación anual que ronda entre 600 a 800 milímetros. Y la precipitación del mes más seco debe ser menor a 40 milímetros. Y hay creo que ahí no se ve la relación entre la precipitación y la temperatura, que es menor a 43,2, que es el valor de esa relación. Generando... Perdón, Susana, te vuelvo a interrumpir. Sí. Mil disculpas, pero no estamos viendo la presentación, o sea, quedó quedó tildada. Congelado lo que tenías al principio, entonces. Bueno. Sí, me parece que vamos a tener que hacerlo manualmente. Vamos a hacerlo cuando volvés a compartir, o sea, volví a compartir, pero poner pantalla completa. Compartir pantalla completa, ¿sí? Así lo podemos ver bien. Toda la pantalla. Claro. Ventana. No, ventana no, toda la pantalla. Toda la pantalla. Toda la pantalla, lo que pasa es que no aparece el PowerPoint. No aparece el PowerPoint, claro. Salvo, a ver, ahí, vamos, no sé. Complicado. Complicado. Mañana complicado. No nos toma toda la pantalla. Ahí ustedes están viendo la presentación. Claro, ahí, pero no en modo presentación. Lo que estamos viendo es la pantalla de PowerPoint. Bien. A ver si puedo darle un poquito de zoom para que se vea mejor. Ahí está con zoom. Sí, el problema que teníamos antes era que se había quedado en la diapositiva del mapa y vos seguías avanzando y seguíamos viendo siempre lo mismo. Entonces, si llega a verse de esa manera, lo dejamos así y vamos pasando. Manualmente. Bueno. Okay. Entonces, en la relación lluvias de verano y la temperatura debe ser un valor inferior a 43,2 y el porcentaje de lluvia invernal entre un 5 a un 10,2%. El objetivo, hecho ese análisis y habiendo encontrado ese trabajo que hicieron los mexicanos con los cuales nos hemos contactado y hemos generado una actividad de webinar porque nos pareció interesante, ya que no se conocía absolutamente nada sobre las características meteorológicas que permitían la aparición de este virus, ¿no? Entonces, el objetivo fue caracterizar las condiciones que se presentaron en el cinturón hortícola platense, que es el nuestro, en años previos a la aparición del topomovirus en la región, tomando como base esas variables que asociaron a zonas climáticamente aptas para su prevalencia en Guanajuato, México. Para ello lo que hicimos fue utilizar para identificar, por un lado teníamos la identificación de las variables que caracterizaron en México
la alta idoneidad para el tobovovirus, que fueron esas características que aparecieron en la pantalla anterior. Como consecuencia de ellos hicieron esta publicación que figura ahí en el año 23 y era la primera publicación que aparecía con algún dato que no mencionaba a este virus. Entonces lo que hicimos es que con los datos que nosotros tenemos, tanto en el campo abierto como dentro del invernadero, de los datos meteorológicos entre 2016 y 2022, nosotros tratamos de hacer un contraste de estos valores de la región entre regiones y ver qué aspectos comunes teníamos para el desarrollo o la aparición del virus había ocurrido también en nuestra región. Hecho eso, y hecho el análisis, nos encontramos que para La Plata, de acuerdo a la caracterización que tenemos última, hecha por el ingeniero Pardi y la ingeniera la doctora Pinciroli, nos dio que la temperatura media anual para La Plata, Buenos Aires, es de 16,3 grados, con una precipitación anual, ¿sí?, de 1049, pero que puede oscilar entre 668 y 1536 milímetros anuales. Esa característica, igualmente, como la distribución es homogénea en ambos semestres, da de régimen pluviométrico isohídrico, siendo el mes más seco para La Plata, que oscila entre 53,5 y más o menos 43, y el mes más lluvioso entre 112 y menos 72. Esa relación lluvia-verano a nosotros nos dio un valor de 64,4 y el porcentaje de lluvia invernal 19% y el porcentaje de lluvia estival 30%. Esas son las características similares en el análisis de lo que hicieron en México. Entonces, dado que para la zona apta de prevalencia para este tobovirus es clima semiárido subhúmedo con una temperatura media anual de 18 y una precipitación anual de 600-800. Entonces, dado a esas características, nosotros en el análisis hicimos, por un lado, el índice térmico que caracteriza a la zona, calculando con la temperatura tanto exterior como interno del invernadero, y estos fueron los valores año a año entre 2016 y 2022 del valor de temperatura media cada año, dando una situación muy similar con valores inferiores a 18 grados para el mes más frío. Y en el tomate, esto perjudica al cultivo de tomate temprano. El tomate en nuestra región se puede hacer temprano con una siembra y trasplante en el mes de mayo a julio, uno intermedio entre septiembre y octubre y uno tardío que se hace entre diciembre y enero. Pero estas características, y fue notorio porque la aparición de este tobovirus apareció justamente en ese tomate donde hubo mayor incidencia de la aparición del virus, nos dio para nuestra región que la alta idoneidad era, habíamos dicho que en el anual tenía que ser mayor a 18 Y la del periodo frío. y la del periodo frío que tenía que ser inferior a 18. Y la alta idoneidad para el tomate, digamos, para el periodo más cálido, era de mayor a 30 o menor a 30, con esas características similares a los valores que nosotros, analizando nuestros datos, bueno, acá no nos da. Esto es lo único similar. Lo similar, lo único que coincide del análisis de los datos es solamente en el periodo frío. Los datos que corresponden a las altas temperaturas no son coincidentes con los valores de La Plata, pero sí con los valores del mes más frío. Con respecto al índice de precipitaciones, y de acuerdo a esas variables que tiene que haber una precipitación entre 600 y 800, con una precipitación inferior a 40 para el mes más seco y una relación precipitación invernal
mayor al 10% y la relación precipitación-temperatura inferior a 43, nos da coincidencia de esos valores solamente en los 2 últimos años. Es decir, 2 años previos y en el año en curso, porque cuando nosotros hicimos este análisis veníamos también de un periodo bastante seco en la región, pero los 2 años previos a la aparición del virus son coincidentes con esa alta prevalencia de la aparición del tomomovirus, lo cual nos indicaba que evidentemente había una relación muy asociada a la condición climática para que apareciera el virus. Y ahí viene lo que yo les había dicho al principio. ¿Cómo puede ser que hecho el análisis externo apareciera dentro del invernadero? Y la única explicación es esa, que al estar el tomomovirus hacerse su diapausa, para entenderlo en términos de estar en retargo, digamos, dormido, como quien dice, está en la maleza. Entonces, cuando un operario pasa, puede introducirla con el calzado y después se da la condición predisponente dentro del invernadero y como es mecánica la transmisión, hace una explosión dentro del cultivo. Susana, Sí. estamos excedidos de tiempo. Bueno, perfecto, ya ya llegamos están al las punto. conclusiones. Entonces, Bueno, en La Plata, las condiciones normales no son coincidentes con las zonas de alta idoneidad ambiental para el tomomovirus, pero en el año 2020 la reducción en las precipitaciones pudo ser el factor desencadenante o predisponente para que apareciera esta enfermedad. Bueno, muchas gracias y estoy a disposición a las preguntas que quieran hacer. Bueno, gracias Susana. No tenemos todavía ninguna pregunta en el chat, así que esperamos a ver si alguien escribe o si directamente quiere utilizar el micrófono para hacer la pregunta. Bueno, aparentemente no hay preguntas, así que... bueno, sí, ahí apareció una. Apareció una de André Irigoyen, que te pregunta, Susana, si crees que se implementaría alguna alerta desde SENASA. El SENASA en estos momentos lo único que está haciendo, primero porque ya aparecieron variedades con cierta resistencia al virus, ¿no? Pero lo que más se hace es el monitoreo y donde existe el mínimo síntoma, ¿no?, que aparece, el SENASA se presenta al lugar porque esa zona queda como ya identificada de que ahí apareció el virus. Y lo primero que se está haciendo, lo que está haciendo SENASA desde el año pasado es identificar las zonas donde está apareciendo. En La Plata no volvió a haber un ataque, digamos, masivo de la enfermedad, pero por ejemplo, en el NOA y en Corrientes, nuevamente la temporada que pasó, 23-24, hubo aparición otra vez del tomomovirus. Entonces, no está utilizando, si te referís a lo que es alerta meteorológica, no. No, eso que yo sepa, no. A pesar de que ellos participaron activamente de las charlas y las conferencias que hemos dado con respecto al tomomovirus, pero no hay, es que en realidad no tiene implementado sistemas de alarma, que eso es lo que yo veo un retraso en lo que es aparición de plagas y enfermedades para el sector hortícola, ¿no? Bueno, muchas gracias Susana, gracias a todos los expositores. Gracias a vos. Un gusto de verlos. Lástima que ustedes no me pueden ver, pero bueno, un abrazo a la distancia. Bueno, muy bien. Damos por cerrada entonces la primera sesión de trabajos orales y nos reencontramos después de un break a las 13:30 en esta misma sala para continuar con otra sesión similar. Hasta luego. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Vamos a dar comienzo a la sesión
el área temática 1. En esta sesión, en esta primera parte, tenemos 4 trabajos. El primer trabajo es eficiencia en el uso de la radiación en Arundo Donax L bajo diferentes condiciones de cultivo en Azul, Buenos Aires. Los autores son Rodríguez, Lázaro, Recia, Ladaga, Lira y Rodríguez Pereira. Y va a exponer Luis Damián Rodríguez. Bueno, te dejo, tenés 10 minutos. Perfecto, muchas gracias Marisa. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Luis Damián Rodríguez, alumno del doctorado en Ciencias Agrarias de UNICEN, y también me desempeño como docente auxiliar exclusivo en agrometeorología en la Facultad de Agronomía. A continuación voy a presentar el siguiente trabajo titulado Eficiencia en el uso de la radiación en Arundo Donax bajo diferentes condiciones de cultivo, en el marco de la 20ª Reunión Argentina de Agrometeorología. En este trabajo me acompañan docentes investigadores que son parte de mi línea de investigación doctoral denominado Análisis del crecimiento y desarrollo del cultivo energético perenne y parametrización de modelos existentes en Azul, centro de la provincia de Buenos Aires. Para dar, haciendo una breve introducción de por qué se dio inicio a estas investigaciones, partiendo de que en el año 2019, a partir del interés manifestado por empresas cementeras radicadas aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, manifestaron su interés en usar esta biomasa como fuente de energía térmica. Entonces, a partir de ahí, se inició con esta línea de investigación, que el objetivo es conocer el potencial productivo y energético de esta especie en la región centro de la provincia de Buenos Aires, considerando que Arundo Donax a nivel mundial es considerado un cultivo energético por el alto potencial productivo y por el alto poder calorífico de la biomasa. Y más recientemente también trabajamos en convenio con una empresa bioeléctrica General Alvear, interesados en usar esta biomasa para la producción de biogás. Y ahí también verificamos el alto potencial de esta biomasa, el alto potencial de biometano de esta biomasa. Entonces, ese alto potencial productivo es explicado en definitiva por las altas tasas fotosintéticas. Muchos autores resaltan que esta especie tiene una alta tasa de crecimiento de cultivo inicial y que eso está relacionado en definitiva con una alta eficiencia en el uso de radiación. Sin embargo, también varios autores europeos sugieren que ese aumento en la eficiencia de uso de radiación se debería al aporte de carbono desde el rizoma, porque esta especie perenne posee rizoma. Entonces consideran que esa eficiencia en el uso de radiación podría estar sobreestimada. Actualmente los reportes en el mundo que hablan sobre este cultivo lo nombran para la producción de bioenergía, para la producción de biogás, entre otros usos. Entonces, a partir del 2019 se iniciaron investigaciones acá en el centro de la provincia de Buenos Aires, donde iniciamos ensayos para conocer el potencial productivo y energético de este cultivo. El objetivo en particular de este trabajo que estoy presentando fue evaluar la variabilidad de la eficiencia en el uso de radiación en Arundo Donax bajo condiciones de manejo contrastantes, y cómo la inclusión del rizoma, de la biomasa del rizoma, en la biomasa impacta en el cálculo de la eficiencia en el uso de la radiación. El análisis incluye la comparación entre la eficiencia de uso de radiación calculada a partir de la biomasa aérea acumulada y de la biomasa total acumulada, considerando tanto la biomasa aérea como la biomasa de los rizomas. El experimento fue implantado en septiembre de 2019 en la chacra experimental de la Facultad de Agronomía de Azul, donde fueron empleados rizomas y plantines recolectados de cañaverales naturalizados de la región. Y ahí se establecieron 2 tratamientos, T1 y T2. En T1 con riego y fertilización, y T2 sin riego ni fertilización, imitando las condiciones reales del medio. El suelo donde fue implantado el experimento es un argidol típico. El diseño experimental fue en bloque con 3 repeticiones, y en este trabajo en particular se
utilizaron las informaciones recolectadas durante el quinto ciclo de crecimiento, o sea, un cultivo ya de 5 años de edad. Y las informaciones que se utilizaron correspondieron al periodo de octubre de 2023 a mayo de 2024. Y los datos meteorológicos fueron monitoreados con una estación meteorológica automática localizada a unos metros del experimento. También, periódicamente, durante ese quinto ciclo de crecimiento, se efectuaron mediciones de radiación par interceptada utilizando un sensor cuántico lineal y posteriormente, con esos valores de fracción par interceptada medidos durante el ciclo, se efectuaron ajustes a la ecuación de Ricard con el objetivo final de conocer la cantidad de radiación par interceptada acumulada en cada uno de los tratamientos. Y paralelamente se efectuaron recolecciones tanto de biomasa aérea como de biomasa de rizoma en ambos tratamientos. 3 recolecciones durante el ciclo de crecimiento, uno al inicio, otro a los 95 días después de la emergencia, aproximadamente a mitad de enero del 2024, y el muestreo final se efectuó a los 217 días después de la emergencia, con 3 repeticiones para cada tratamiento. Con los datos de biomasa, tanto aérea como biomasa de rizoma, se efectuó el cálculo de la eficiencia de uso de radiación. 2 tipos de eficiencia de uso de radiación fueron determinadas. EURA, a partir de la relación entre la biomasa aérea acumulada y la cantidad de radiación par interceptada acumulada, expresada como I par acumulada, y la segunda eficiencia de uso de radiación, donde además de la biomasa aérea también fue empleada la biomasa de rizoma. Y por último se realizó una NOVA, un análisis de la varianza comparando la eficiencia de uso de radiación obtenida en cada tratamiento. Bueno, con respecto a las condiciones meteorológicas durante este quinto ciclo de crecimiento, podemos decir en primer lugar que el balance hídrico fue positivo, donde las precipitaciones acumuladas fueron superiores a la evapotranspiración de referencia. Por otro lado, se registraron en abril, un mes previo al final del ciclo de crecimiento, las primeras heladas agrometeorológicas y algunas meteorológicas, que si bien fueron leves, comenzaron a limitar el crecimiento del cultivo. Y ya durante las primeras 2 semanas de mayo se efectuaron heladas mucho más intensas que produjeron la senescencia total del cultivo y por ende fue definido el 16 de mayo como el fin del ciclo de crecimiento. Con respecto a los valores de eficiencia de uso de radiación obtenido, acá tenemos los gráficos que expresan la relación entre la biomasa aérea acumulada en función de la cantidad de radiación par interceptada acumulada en cada tratamiento. La línea roja expresa los resultados de EUR obtenidos en el tratamiento 2 y en línea azul en tratamiento 1. Y las líneas punteadas hacen referencia a la EUR estimada en cada subperiodo, ¿sí? El primer subperiodo fue desde la emergencia, desde la brotación, hasta los 95 días después de la emergencia, y el segundo subperiodo desde los 95 días de la emergencia hasta el fin del ciclo de crecimiento. Podemos decir que la eficiencia de uso de radiación A, aquella que fue estimada solamente empleando datos de biomasa aérea, para T1 fue de 5,88 gramos por megajoule, y en T2 de 5,42 gramos por megajoule. Valores de eficiencia de uso de radiación realmente muy altos, comparables a valores de eficiencia de uso de radiación también obtenidos para D en Italia en condiciones semejantes. Con respecto a la... 2 minutos. Bien, con respecto a la eficiencia de uso de radiación B, esta fue un 20% menor a la eficiencia de uso de radiación B, y esto se debe, en definitiva, a la disminución de la biomasa de rizoma durante este subperiodo. Y con respecto a la eficiencia de uso, con respecto al segundo subperiodo, podemos decir que la EURA cae drásticamente, y esta reducción en varios trabajos lo nombran como caída del verano, y con respecto a la EURB, esta cae mucho más, la caída es más leve, producto a que durante este subperiodo
la biomasa de rizoma aumenta en más de un 55%. Y con respecto al ciclo completo, la eficiencia de uso de radiación fue en T1 de 3,74 y en T2 de 2,99. Y solamente se encontraron diferencias significativas en EURB entre T1 y T2, indicando esto que la biomasa de rizoma por sí sola no explica la alta eficiencia de uso de radiación en la fase inicial del crecimiento. Y acá hay unas imágenes que recolectadas durante el ciclo de crecimiento de este cultivo. Como conclusión, concluimos que Arundo Donax mostró una notable capacidad para utilizar eficientemente la radiación solar. Se verificó que la EURA, aquella que fue estimada solamente empleando la biomasa aérea, es sobreestimada durante el primer subperiodo de crecimiento y subestimada en el segundo. Sin embargo, debido a la variabilidad en la biomasa de rizoma, serían necesarias más investigaciones para mejorar la estimación de la EURB utilizando métodos más precisos para medir y representar la distribución de la biomasa entre los diferentes órganos de la planta. Para conocer más sobre este cultivo, aquí dejo algunos de los artículos que hemos publicado recientemente en el marco de esta línea de investigación. Muchas gracias y por cualquier duda, aquí dejo el mail también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Tenemos algunas preguntas. Por favor, vayan incorporándola al chat y si no pueden desactivar el silencio y escuchamos la pregunta. Una pregunta, ¿en qué área sería factible la implementación de esto en el país? Este cultivo, si bien crece en distintas condiciones edafoclimáticas, en definitiva es conveniente en aquellas regiones templadas, como la región centro-sur de la provincia de Buenos Aires, debido a que las heladas que empiezan a suceder allá por abril o mayo, que comienzan a limitar el crecimiento y producen la senescencia del cultivo, lo cual esto sería conveniente si el destino de esa biomasa es como fuente térmica durante el invierno. Después también, en regiones más tropicales, su crecimiento se volvería directamente, el crecimiento sería durante todo el año, aunque está limitado por temperaturas umbrales superior a 30-35 grados. No sé si eso responde a la pregunta. Sí. Muchas gracias. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? No tengo ninguna acá en el chat. Bueno, agradecemos a Luis. Muchísimas gracias. Saludo de nuevo. Buenas tardes para todos y todas. Disculpas por estos inconvenientes técnicos. Yo estaba hablando acá con una de mis compañeras que también es autora del trabajo, la magíster Silvina Mayo. Este trabajo se denomina Evaluación del balance hidrológico operativo para el agro, considerando un coeficiente del cultivo de maíz mediante sensores remotos. Todos los autores y autoras pertenecemos a la Cátedra de Climatología y Genealogía Agrícolas del Departamento de Recursos Naturales y Ambiente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y este trabajo se realiza en el marco de un proyecto UBACIT, cuya directora es la magíster Silvina Mayo. Entonces, lo que quería contar un poco es que nosotros venimos trabajando en este tema desde la pandemia. Nos convocó a trabajar con la exploración de la introducción del coeficiente de cultivo KC en el balance hidrológico operativo para el agro desarrollado por María Elena Fernández Lom en 2012. Y lo que nos llevó a esto fue, bueno, como sabemos que el rendimiento del cultivo de maíz es muy sensible a deficiencias hídricas durante el periodo crítico que se define alrededor de la floración, por lo tanto, cualquier cambio en el contenido hídrico va a determinar variaciones también en su rendimiento, y estimar este coeficiente de cultivo KC a partir de información obtenida con sensores remotos, como a partir del NDVI, el índice de vegetación normalizado,
ya viene demostrando que es una buena herramienta para estimar la evapotranspiración del cultivo. Hay trabajos al respecto previos, como el de Cuesta de 2005, el de Camble de 2013, que es en el que nosotros nos basamos, y otros trabajos más citados ahí en la bibliografía. Entonces, al incorporar este coeficiente de cultivo KC al cálculo del BOA, podemos expresar la relación entre las necesidades de agua del maíz y la evapotranspiración de referencia. Hay un trabajo previo que presentamos en la reunión anterior de agrometeorología de 2022. Entonces, nuestro objetivo, o el objetivo del trabajo, es evaluar el desempeño del BOA con y sin valores del KC estimados mediante el NDVI a través de la asociación del almacenaje de agua del suelo durante el periodo crítico de floración con los rendimientos del maíz para algunas de las localidades de la zona núcleo. Entonces, utilizamos datos de rendimientos del maíz de la campaña 2013-2014 hasta 2022-2023 de cada uno de los departamentos donde se encuentran las estaciones meteorológicas de 6 localidades de la zona núcleo, que son Junín, La Bulache, Marcos Juárez, Pergamino, Rosario y Venado Tuerto. Estos datos de rendimiento, bueno, los sacamos de lo que en su momento fue la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y eso por un lado. Después, por otro lado, se estimaron los KC diarios según el modelo de Camble, utilizando información del NDVI proveniente del Monitoreo Agrícola Global, esto es el GLAM, desarrollado por la NASA y por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Las estimaciones de KC fueron incorporadas entonces al cálculo del balance BOA, y la evapotranspiración de referencia fue estimada por el modelo Penman-Monteith y con datos de coeficientes hídricos de los suelos correspondientes. Para determinar el periodo crítico de maíz para cada campaña y localidad, se analizaron los informes semanales de las estimaciones agrícolas de la Secretaría, se buscó la fecha de floración de manera departamental, ¿no?, en el cual superaba el 50% de la superficie del área sembrada. Entonces, a partir de esa fecha se toman 15 días antes y 15 días después y se hace el cálculo del almacenaje promedio de estos 30 días. Y se analiza la relación entre las anomalías de los almacenajes durante el periodo crítico y las anomalías de los rendimientos de cada localidad en tablas de contingencia, considerando los KC estimados según la fenología y el KC igual a 1, o sea, con KC y con KC igual a 1. Entonces, a modo de ejemplo, vemos acá una figura que nos muestra la evolución del almacenaje del agua del suelo con y sin la incorporación del KC diario para las 10 últimas campañas en Rosario. Podemos ver en la línea amarilla la evolución del almacenaje más el exceso sin considerar el KC, o digamos con el KC igual a 1, y en la línea grisada considerando el KC según la ecuación de Camble. El análisis de las anomalías del rendimiento y las del almacenaje del agua del suelo durante la floración resultó en, lo voy a poner acá, resultó en un par de tablas de contingencia con la distribución de 60 casos estudiados entonces, son estas tablas que vemos acá, considerando el KC, el 50% de los casos analizados demuestra una alta asociación entre ambas variables, pero con el KC igual a 1, sin embargo, esta asociación sube al 60%. En ambas situaciones hubo coincidencia con respecto a la no asociación en la campaña 2014 y 2015 en Venado Tuerto, y tampoco en Pergamino para la campaña 2015-2016. Entonces, como conclusión, podemos decir que el almacenaje de agua del suelo durante el periodo crítico de la floración en estas localidades consideradas, que son 6 para la zona núcleo, y los rendimientos de maíz mostraron una asociación positiva, incorporando o no el KC al cálculo del balance
hidrológico operativo para el agro. Sin embargo, cuando consideramos el coeficiente de cultivo estimado por la metodología de Campbell, no mejora sustancialmente esta relación. Entonces esto consideramos que es un punto relevante para futuros estudios y bueno, estamos en vías de, continuamos con esta investigación incorporando más localidades y mayor número de campañas y analizando su asociación a través de otros índices. Muchas gracias, ese es mi contacto. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias por tu presentación. No, solamente la consulta que ahí dejé en el chat es si se piensa evaluar primero el KC que sale de las publicaciones de FAO, en vez de usar el KC1, que es un cultivo de referencia, usar un KC que vaya evolucionando según la fenología del cultivo, digo, ¿no? Pero Sí, bueno, ahí tenés FAO 56, o bueno, hay otros de Andrade, digamos, otros trabajos que también proponen KC que evolucionan con la fenología. sí, claro. Lo que pasa es que al incorporarlo en el balance hidrológico operativo para el agro, que es un balance seriado de paso diario, como estamos teniendo datos en tiempo real de precipitación y todos los datos para poder calcular la precipitación potencial por Penman-Monteith, y esto, la fenología va variando, obviamente todos los años, digamos, no va a suceder el periodo crítico o la floración en la misma fecha. Entonces, por eso buscamos otras fuentes que nos dieran los valores, en este caso de NDVI, por eso a través de la ecuación de Campbell poder estimar el valor del KC, bueno, para poder incorporarlo así con toda su variación diaria al BOA, que es, como dije recién, es un balance seriado de paso diario. No son valores medios. Bien. Bueno, ahí Andrea, bueno, hay dos preguntas. Romina Rusia pregunta, ¿qué productos satelitales usaron? Usamos el NDVI, que se desprende de Terra Modis, y esto lo estuvimos descargando del monitoreo agrícola GLAM, del monitoreo agrícola global GLAM 2024 desarrollado por NASA y por UFDA. Esos valores, que son valores de NDVI, los descargamos, tiene un código cada una de estas localidades. Nosotros para ahora, para la trabajamos con 6 localidades, pero estamos trabajando con muchas, creo que son 30 localidades de la región pampeana y la Mesopotamia. Pero bueno, así ese es el producto que usamos. Claro, ahí hay que agregar que digamos, como es un balance diario, necesitas alta resolución temporal, así que estás obligado a usar MODIS. Sí, sí. Claro, por eso estamos usando Claro. ese. Y Andrea pregunta, embalcarse lo estimamos con tiempo térmico como indicador de desarrollo, una acotación, digamos, que hace Andrea Irigoyen. Qué bueno, entonces vamos a buscar esos trabajos y lo vamos a incorporar a nuestra lectura y a nuestra investigación. Gracias, Andrea. Nada, Adela, gracias a vos. Gracias. Bueno, volviste, Marisa, si querés tomar la posta. Sí, muchas gracias, César. No sé qué ocurrió, se me cortó el sonido y recién pude entrar por otro lado. Bueno, entonces seguimos por el otro trabajo, el último trabajo de la sesión. Estimación de la disponibilidad de horas de frío en la provincia de Jujuy, de Vera, Alábar, Valdivieso, Corte, Moreno y Rivera Funes. ¿Están presentes? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días.
¿Quién va a exponer? Leonel Vera. Dame un segundo. Sí. A ver si ya... ¿Tienen o comparto? Sí, compartí. ¿Ya tenés el permiso? Bien. Sí. Todavía no me habilita. Ahí tenés el rol de presentador. Está. ¿Te habilitó? Ahí está, perfecto. Bueno, entonces tenés 10 minutos para la presentación. Ahora sí, ¿se está viendo? Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Matías Vera, ya me presentaron. Para complementar la información, soy estudiante avanzado de la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Bueno, voy a estar presentando este trabajo de investigación. Estimación de la disponibilidad de horas de frío en los valles templados de la provincia de Jujuy. Bueno, para ubicarnos, la región de los valles templados se encuentra al sur de la provincia de Jujuy. Se trata de un clima templado a cálido. Está conformado por los departamentos de Dr. Manuel Belgrano, Palpalal, Carmen y San Antonio. Un poco de la historia de la producción frutícola de la provincia de Jujuy es que surge del plan de cambio tabacalero, en donde se busca una alternativa a la productividad justamente con frutales y busca también reemplazar o complementar aquellas épocas donde la mano de obra que no se destina al tabaco se destina a la producción frutícola. Un poco para rememorar lo que sería cuando el descenso de las temperaturas y en la época de otoño e invierno se producen los procesos fisiológicos de dormición y dormición de la planta, que está regulado por procesos fisiológicos por las hormonas, tanto para la dormición y el inicio de la floración y sus posteriores etapas como la fructificación. Y que esta etapa es un proceso vital para que acumule las horas de frío que necesita cada cultivar, como por ejemplo podemos ver en la imagen, duraznos y manzanas. Bueno, acá la importancia de destacar, que como acabo de mencionar, el cálculo de la hora de fríos, y en este trabajo el objetivo también se busca proponer alternativas de producción, justamente como lo mencioné recién, de cultivares como durazno y manzana, que tienen unos requerimientos de hora de frío entre 350 a 570 horas de frío, y también se busca actualizar, ¿no?, la disponibilidad de horas de frío y cómo va a ir influyendo hasta los últimos años, en los últimos años. Bien, ¿cómo se llegó a determinar la disponibilidad de la hora de frío y las isolíneas? Bien, en primer lugar, se procedió a descargar los datos de la página de WorldClim para el periodo 1960-2021, en donde se trabajó con los datos de temperatura mínima mensual para el año determinado y para el cuatrimestre que va de mayo a septiembre. Perdón. Después se procedió a calcular la hora de frío a través de la fórmula del método de Damari y Pascal, que el trabajo está citado para el año 1999, y las isolíneas como la hora de frío se determinó tanto con el software R y posteriormente con GIS con las capas raster. Un momentito, ¿ustedes están viendo correr las diapositivas? No. Uy. Haceme un favor, poné compartir pantalla completa, por favor. Ah, pues sí, me pregunté y uy, ya no sé. No, porque no está corriendo, ahí está. Estamos recién viendo la página 1, así que si es un PDF, pasa a la siguiente, si no... Ahí está. Ahí se está viendo toda la pantalla. Se ve la pantalla y saliste. Ahí. ¿Sería la página 2? Ahí está, estaba en la... Ahí está. Bueno. La 2. Es lo que había comentado recién y bueno, estaba comentando en la 3. Lo que era material y método, y bueno, ¿se escuchó? Repito. Voy a seguir, sí, tranquilo. Bueno, acá están los resultados, los resultados de discusión, podemos ver que al oeste de la región de los valles templados tenemos la mayor cantidad de horas de fríos y a una parte de San Antonio, y al este de la región de los valles templados, que está conformado por el Carmen,
tiene las menores horas de frío, que tenemos entre 350, y al oeste, como mencioné recién, 1000 horas de frío. Justamente el Carmen es la región donde se produce es la mayor actividad frutihortícola, y como alternativas de producción se proponía, por un lado, para el Carmen, que tiene 350 horas de frío, se propuso la variedad princesa de manzana, y para la parte donde tenemos mayor hora de frío se propone la variedad de manzana Gala, Fuji, Sayaka, que tienen requerimiento entre 550 horas de fríos y 750 horas de fríos. Bueno, y para la conclusión, como hemos visto, la cuantificación, la estimación de la disponibilidad de horas frías es importante para definir qué variedad implantar en la zona. Bueno, y estos resultados forman parte de la información de una planificación, pero no es una condición necesaria, pues se debe tener en cuenta que se necesitan otros factores como la demanda de mercado, la disponibilidad de variedad de los viveros, que se adapte a las demandas hídricas, nutricionales, el presupuesto con el que cuenta el productor. También este trabajo se puede extender a otras regiones de la provincia productivas, con el caso de la Quebrada, que está en el medio de la provincia de Jujuy, que se trata de un clima semiárido, que donde ya hay variedades adaptadas de ecotipos, tanto de durazno y manzana, y por otra parte también se podría prever hacia el futuro con una proyección hasta el 2100 donde se cuentan los datos a través del WorldClim, y ver cómo influye, ¿no?, el cambio, los escenarios de cambio climático en la ocurrencia de horas fríos para los valles templados. Bueno, un poco de la bibliografía, y agradecer más que nada a la Cátedra de Agroclimatología de la UNJU por permitirme continuar con información, y a la organización de la RADA por permitirme exponer este trabajo. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, puede activar el micrófono en este momento y hacerla, o escribirla por el chat. Si yo quería consultarte una cosita, ¿tienen algún estudio anterior para ver si ha habido un cambio en las horas de frío? O sí, justamente se menciona que hay trabajos ya justamente por el ingeniero Hurtado que coinciden las horas de frío. Coinciden, o sea que no habría habido un cambio. Claro, no, por el momento no, habría que ver la proyección. Está. Buenísimo. No tenemos otra pregunta, así que le agradecemos a Matías su exposición, muchísimas gracias. Y nos faltaba el segundo trabajo, que era comparación de los efectos de ola de calor en vacas lecheras en enero de 2023-2024, Toffoli, Vireto, Aceta, Costamaña, Rivero, Leva y Strapini. ¿Hay alguno de los autores presentes? Bueno, yo mientras voy comentando, hicimos el ensayo con la Facultad de Ciencia Agraria, en la que pertenezco yo soy docente acá de la Facultad de Ciencia Agraria de la UNL, con gente del INTA de Rafaela y gente de la Universidad de Wageningen de Países Bajos. Ahí. Bien, si podés pasar, por favor. Entonces, sabiendo que el cambio climático está generando un aumento de las temperaturas medias y un aumento de las frecuencias de eventos extremos, como lo dijo esta mañana Inés, Calidón, y también lo que podemos observar acá en las anomalías de las temperaturas medias en el país de 1961-2023 que observó el Servicio Meteorológico Nacional, lo que vamos a tratar nosotros de ver cómo afectaba estas olas. También uno de los fenómenos más preocupantes para nuestra cuenca, la cuenca lechera central de Argentina, son los eventos, es el aumento de las olas de calor, que afecta directamente a los animales debido a que estos animales son sensibles. Como pueden observar en el cuadro del costado, las temperaturas ambiente crítica superior del animal holando argentino, que es la raza lechera que poseemos en nuestra región, es de 21 grados centígrados. En la ola de calor no solamente afecta al desempeño productivo del animal, sino también afecta al bienestar. Sabemos que los animales pueden adaptarse a las temperaturas, pero a veces no llegan a ser suficiente, lo que repercute en el aumento de la temperatura corporal, y eso repercute en la salud y en la productividad. Si podés pasar, Guille, por favor. Entonces, como objetivo, debido ya a la gran demanda de consulta que tenemos acá de parte de productores y de usinas lácteas, entonces lo que decidimos hacer es analizar
un ensayo comparativo de las respuestas productivas y fisiológicas durante 2 olas de calor en 2 años distintos, acá en la cuenca lechera central de Argentina, en el INTA de Rafael. Si podés, Guille. Bien, como todos saben, vos si querés ir para pasando tal que llega hasta el final, no importa. Ustedes saben que el INTA de Rafaela, desde el 2015, posee el primer sistema de ordeño voluntario de la Argentina. Uno de los primeros que hubo en la Argentina, de lo cual es un sistema pastoril intensivo, pero ¿qué quiere decir? Que tenía cierres estratégicos. Este sistema cuenta con 68 vacas orando argentino, de las cuales seleccionamos 34 vacas que estaban en el primer tercio de la lactancia y poseían los collares que medían o registraban tiempo de rumia, tiempo de alimentación y tiempo de jadeo, en minutos por día y por categoría. Este sistema de ordeño voluntario que posee el INTA, posee puertas inteligentes que a través de permiso le permite a la vaca acceder a distintos sectores. Durante el día, los animales casi pasan la mayoría del día en la parte de estabulación, sería área estrechada, que cuentan aspersores, ventiladores, de los cuales se activa cuando el ITH es mayor a 68 de ITH. Y durante la noche, los animales se les permitía el acceso a la pastura. La ración en los 12 años que se hizo el ensayo, las comparaciones, siempre se ajustó a los requerimientos nutricionales y a la categoría y al peso del animal. Luego te da la información que se trata siempre lo que se dispone, agua fresca en cantidad y calidad en todos los lugares que el animal se encontraba. La producción en litro de leche se obtuvo del sistema de ordeño automático que tiene el INTA y la composición de leche se obtuvo de los reportes diarios que largaba la usina. Para determinar la ola de calor, lo que obtuvimos son los datos meteorológicos de temperatura y humedad de la estación meteorológica del INTA de Rafaela, de los cuales con los datos diarios calculamos el índice de temperatura y humedad con el índice de temperatura y humedad de Tom, y luego determinamos lo que decíamos como ola de calor a 3 días consecutivos con ITH superior a 68 durante las 24 horas. Analizamos a través de ANOVA y comparación de test de Tucker. Si podés, Guille. Bien, como resultado de infusiones, lo que pudimos observar, bien, que en la producción y composición de la leche durante las olas de calor entre enero 2023 y 2024, el ITH medio fue superior en la ola del 2024 y el ITH mínimo fue casi igual y no hubo casi diferencias, no hubo diferencias significativas en el ITH entre las dos olas. En la producción podemos observar que en la producción lechera de la ola del 2024 fue un 21% más inferior a la ola de calor del 2023 y hubo diferencias significativas. Y en el caso de el porcentaje de grasa butirosa y el porcentaje de proteína, no encontramos diferencias significativas. Estos resultados, en el caso de producción de leche, concuerdan con otros autores como el Mangiolino, y no así con la parte de grasa y de proteína, que nosotros no encontramos diferencia y este autor encontró diferencia entre 2 olas de calor. ¿Sí podés, Guille? Bien, como el tiempo de jadeo y tiempo de rumia durante las 2 olas, pudimos observar en el cuadro que se encuentra a la derecha de ustedes, podemos observar que el tiempo de jadeo fue superior en la ola del 2024, casi un 30% con respecto a la del 2023, y en el caso de la rumia podemos observar que hubo diferencias significativas, pero fue inferior en la ola 2024, casi un 14% con respecto a la 2023. Y lo que no pudimos observar
que no hubo diferencias significativas en el tiempo de alimentación. ¿Puedes pasar, Guille? Entonces, como conclusiones, podemos observar que los efectos de la ola de calor afectan a la producción de leche, pero nosotros no observamos diferencias en la composición, afecta el tiempo de rumia, las disminuye, a la tasa de respiración o tasa de jadeo afecta significativamente, y en la parte de tiempo de alimentación no encontramos diferencias significativas, pero sí en la eficiencia de conversión. Si querés pasar, eso es todo lo que quería presentar. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. De acá, Antonio de la Casa pregunta cuál es la producción de leche si no la de calor. El INTA de Rafaela, en un periodo sin ola de calor, la producción ronda de los 39 y 41 litros de producción. Antonio. ¿Y los otros parámetros de calidad? De calidad no hay diferencias con la de ola de calor. Eso no encontramos ni periodo libre de ola de calor y con ola de calor no hubo diferencias significativas. Bien, en la gracias. parte de digestiva, ¿sí se les produce alguna diferencia? En la parte sería, nosotros en búsqueda bibliográfica todo eso encontramos que había diferencias significativas en el tiempo de alimentación, en la parte digestiva. Pero nosotros no encontramos sería, los collares que miden tiempo de alimentación, no hubo en el que sería miden minutos por día, no hubo diferencias significativas, pero sí vimos que había diferencias en la parte de conversión, sería cuánto alimento utilizaban para producir leche. Exacto. Bueno, muchísimas gracias y vamos a entregar el break en más o menos tiempo. Acá Andrea pregunta... Andrea me está preguntando si hay un servicio de alerta o alarma temprana para tomar. El sistema donde hay el tambo robot que tiene el INTA Rafaela, todos los sistemas de ventilación e instrucción se activan a los 68 grados Fahrenheit de ITH. Algunos autores, colegas que tenemos del País Bajo, ellos ya están diciendo que ese umbral es elevado. Ya tendríamos que estar considerando que tendría que ser 60 para activar los sistemas de ventilación expresores. Pero si es 60, imagínense que en el Rafaela tendría que estar activado casi todos los días. Sí. De nada. Bueno, te hago una consulta, ¿puedo hacer? Ahí está. ¿Viste el valor de 68? Que nosotros, bueno, con César acá que está también del grupo Clima, en algún momento hicimos el desarrollo con Armando Brizuela. Habíamos hecho el desarrollo de un modelito que pronosticaba, que también había trabajado Carlos Sedano, que también participa acá, de un modelo que tomaba los datos de las estaciones meteorológicas del país y con eso intentaba hacer un sistema de alerta temprana de ITH, pero bueno, en ese momento habíamos trabajado con la Villardo y ellas utilizaban como una vaca de producción media un poco más baja y eso hacía que usen un índice de 72, puede ser. Sí, ese 68 sí, ustedes lo tienen como más medido y sí concuerdo en que bajar el índice sería tenerlo en Entre Ríos lo mismo. Los sistemas de protección continuamente encendidos. Exactamente, justo el lunes tuvimos una reunión, yo me colaboro con el INTA de Rafaela, el INTA de Clima y Agua de Castelar y el servicio en el monitoreo de ITH, que se larga el INTA todos los años en la campaña de monitoreo de estrés calórico. Y estaban diciendo de ya modificar el umbral a 68 o menos. No, y como te comentaba, justo mi directora de tesis doctoral, que es Ana Stiapini de Países Bajos, ella me está diciendo que ellos ya están utilizando 60 en Holanda, Argentina, en Holstein. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Muchísimas gracias a todos por participar y nos vemos luego del break.